Ahora sí, hola queridas y queridos estudiantes, comenzamos la semana dedicada a la antigua Roma, al arte romano. Esta es una semana que me gusta mucho por varias razones. Bueno, en primer lugar porque mirar a Roma de alguna manera es como mirarnos en el espejo. A diferencia de otras civilizaciones y otros pueblos que han caído y que nos acercamos a ellos con cierta nostalgia o curiosidad de historiador, con Roma sucede que cuando la estudiamos nos vemos reflejados en su cultura y en su arte, ¿no? Eh, Muchos historiadores han estado discutiendo desde el siglo V cuáles fueron los motivos por los que cayó el Imperio Romano, y a mí de todas las respuestas que se han dado, la que más me gusta es la que dice que en realidad Roma nunca cayó, que seguimos viviendo en Roma. Roma se transformó, como ustedes saben, Roma asumió como propia la religión cristiana y a día de hoy la religión cristiana sigue siendo la religión más importante del mundo. Se expande por el mundo, o se ha expandido al menos, de una manera imperialista, siguiendo los mismos modos que utilizaban los romanos para conquistar territorios, y la capital del cristianismo está en el Vaticano, que no por nada está en Roma, ¿no? Entonces, de alguna manera seguimos viviendo en Roma. Y si se fijan, seguimos habitando ciudades trazadas con un urbanismo romano, seguimos habitando casas construidas según los principios de la arquitectura romana, pero también seguimos divirtiéndonos a la manera romana, seguimos bebiendo vino y seguimos bailando en las fiestas. Eh, y seguimos sobre todo narrándonos y autonarrándonos a la manera romana. Es por esto que Roma, el estudio de Roma es muy interesante. La segunda razón por la que me gusta mucho la clase de arte romano es porque tenemos contamos con el trabajo de Mary Beard. Mary Beard es una historiadora de cultura clásica, es catedrática de la Universidad de Cambridge, creo, o de Oxford, ahora no estoy segura, de una universidad británica, y es actualmente la persona que más sabe de la antigua Roma del mundo. Ella misma dice que ahora mismo nosotros sabemos más de Roma que los propios ciudadanos romanos, porque es el pueblo que más ha sido estudiado. Meribir como digo, es una mujer increíble, está ya vieja, pero es fascinante escucharla. Y bueno, ha escrito un libro sobre la antigua Roma que tiene como 700 páginas, que le dejo en el Moodle en PDF, pero además tiene varias series en la BBC. Hay una de ellas que creo que se llama Un imperio sin fin o algo así, que son 8 capítulos que se las súper recomiendo, pero no las voy a colgar en el Moodle porque son 8 capítulos de una hora, serían 8 horas dedicadas a Roma, aunque cualquiera que quiera conocer el pasado de la antigua Roma se la súper recomiendo, pero la que sí les voy a pedir que vean es un documental de un solo capítulo, una hora de documental que es sobre Pompeya. Eh, Pompeya, para quien no conozca la historia de esta ciudad, era una ciudad para ricos, bastante cerca de Roma, que fue sepultada en el siglo III, creo que fue, o en el II, no me acuerdo, fue sepultada por un volcán, el Vesubio, que es un volcán que está muy cerca de Pompeya y de Herculano, entró en erupción y la lava, las cenizas y todas las cosas volcánicas sepultaron la ciudad, dejándola congelada en ese instante para siempre, ¿no? O sea, los restos de Pompeya muestran la vida cotidiana tal cual, muestran a la gente yendo a comprar el pan con la moneda en la mano, el pan en la panadería, los cuerpos acurrucados huyendo del desastre, y no fue excavada hasta el siglo XVIII, por lo que está, como digo, intacta. Es la ciudad en la que mejor podemos acercarnos a la antigua Roma y extrapolar sus características a otras ciudades que, como es normal, fueron reconstruidas, destruidas, transformadas y fueron apropiándose de los distintos estilos sucesivos que vinieron después de Roma, ¿no? Pero en Pompeya lo tenemos todo tal cual. Además, en el documental Meribir se acerca a los restos pompeyanos con un forense y con tecnología punta que hasta ese momento nunca se había usado para el estudio de los restos. Entonces, como digo, arroja datos que nunca se habían puesto a la luz, y es muy, muy interesante. Por favor, véanlo. Además de Pompeya, yo quería hablarles del mito fundacional. Siempre me gusta empezar los temas con el mito genésico, la leyenda que explica cómo surgió esa civilización.
Porque además antropológicamente nos dice mucho de cómo es el carácter de ese pueblo, ¿no? Y como además, como les he dicho, seguimos siendo romanos, pues nos va a decir mucho sobre cómo somos nosotros mismos este mito. La leyenda de la fundación de Roma empieza como un cuento de hadas, ¿no? Hay una princesa en medio del bosque que se queda embarazada y da a luz gemelos, pero el tío de la princesa, por miedo a que los gemelos cuando crezcan lo destronen, los mete en un canasto y los tira al río. Esta idea de un bebé que de adulto va a ser peligroso y entonces lo tiran al río antes de que crezca ya se ha repetido en varios mitos, lo vimos con Moisés y se verá en mitos posteriores. Pero aquí no es un bebé, aquí son dos. Tenemos dos gemelos que se llaman Rómulo y Remo. Estos dos gemelos en el río son amamantados por una loba. Parece que una loba los encuentra, se apiada de ellos y los amamanta y así sobreviven. Aquí hay un dato interesante, primero, que bueno, que lo que decía que nos habla del carácter romano, ¿no? Los romanos son amamantados por un depredador. Lo normal si una loba se encuentra un bebé humano es que se lo coma, pero en este caso los amamanta. Esto nos da información sobre el carácter aguerrido de los romanos, ¿no? Pero además en latín lupa es la palabra para decir loba, pero también es la palabra para decir puta, por lo que es bastante probable que en realidad los gemelos fueran amamantados por una prostituta y no por un animal salvaje. Pero bueno, para los romanos esto era una idea real, no era una leyenda, era un hecho histórico. Rómulo es el primer rey de Roma, según todas las escrituras oficiales, y la imagen de la loba amamantando a los gemelos ha sido muy representada por lo que ellos pensaban que era real. El caso es que los gemelos crecen, son criados por un pastor y cuando llegan adultos deciden fundar la capital del reino sobre el que van a gobernar. Pues ellos saben que tienen sangre real por las venas y tienen que fundar su reino. Parece que en este momento Rómulo y Remo no se ponen de acuerdo sobre dónde exactamente debe estar la capital del reino, dónde debe estar Roma, y en esta discusión por el lugar donde debe estar se pelean y Rómulo mata a Remo y se convierte en el primer rey de Roma. Esta idea también nos dice mucho del carácter romano. En Roma los hermanos se matan entre ellos. Hay tantas ansias de poder que no te importa matar a tu hermano para conseguir ser rey. Esto se va a repetir. Estas luchas fratricidas van a ser constantes en el Imperio Romano, ¿no? Las luchas van a ser casi más importantes las luchas civiles de romanos contra romanos que las guerras reales contra enemigos extranjeros. Una vez que Rómulo tiene su capital y ella ya no tiene adversario porque ha matado a su hermano, se da cuenta de que no tiene población. En Roma no hay nadie, no tiene súbditos, ¿no?, sobre los que reinar. Y se le ocurre una estrategia que es declarar Roma ciudad refugio. Todo aquel que no tenga dónde ir puede venir a Roma y será declarado ciudadano romano y tendrá todos los derechos. Esto hace que acudan a Roma un montón de gente de mal vivir y delincuentes y exconvictos y fugitivos y excombatientes de guerra y un montón de hombres, porque todos estos seres de mal vivir son hombres, que andaban vagando por el mundo antiguo y acuden a Roma en este llamado de Rómulo. Ok, entonces Rómulo tiene un montón de hombres, pero no tiene mujeres. Se apuntan que en su población no hay mujeres y las necesita para tener descendencia, ¿no?, y que la población se perpetúe. Y se le ocurre otra estrategia, invita a los sabinos, que son un pueblo vecino, y a las sabinas, claro, a una ceremonia religiosa. Y cuando están todos reunidos en la ceremonia religiosa, Rómulo le da la orden a sus hombres y ellos entran y a la fuerza raptan a las mujeres en edad fértil. Este es el famoso rapto de las sabinas que ha sido representado muchas veces. Y con ello, pues ya Rómulo tiene hombres y tiene mujeres y tiene capital. Por supuesto, los sabinos se enfadan, le declaran la guerra a los romanos y la pierden. Es la primera guerra romana que se gana y a partir de aquí va a haber una guerra tras otra. Todos los gobernantes, todos los reyes y los césares y los emperadores de Roma van a tener que hacer una guerra y ganarla, como que si no la han hecho no son dignos del poder. Ahora bien, de todo esto, ¿qué nos está hablando, como decía, antropológicamente del carácter romano? Bueno, en primer lugar, los romanos son extranjeros. Los romanos son delincuentes, hacen las cosas como les da la gana, roban cada vez que quieren y sobre todo son extranjeros, a diferencia de otros pueblos donde
los habitantes, según los mitos fundacionales, parece que casi que surgieron de la tierra, como en Mesopotamia, que fueron creados por los dioses con barro, o los mayas, que fueron creados con maíz. Aquí cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede convertirse en romano, y esto va a ser clave a la hora de entender el imperio, porque Roma conquista un territorio y convierte en ciudadanos romanos a los habitantes de ese territorio. Esta manera de hacer imperio la hemos heredado y seguimos funcionando de la misma manera, ¿no? ¿Qué más? Las mujeres romanas son víctimas, no están ahí de forma voluntaria, han sido secuestradas. Obviamente, a lo largo de la historia de Roma van a ir adquiriendo cada vez más poder, pero nunca van a llegar a ser gobernantes. ¿Y qué más? Bueno, lo de las guerras, ¿no? Roma siempre está en guerra y siempre está buscando un enemigo contra el que batirse para demostrar su poder. En esta sucesión de guerras llega un momento en el que Roma conquista Grecia, que es el otro gran imperio contemporáneo, y se dan cuenta de que aunque los romanos son superiores militarmente a los griegos son superiores en todo lo demás a los romanos. Tienen un Olimpo de dioses fascinante, toda una historia literaria y dramatúrgica, unas artes plásticas de un nivel elevadísimo y una vida cultural, un alfabeto, una filosofía que les supera con creces a cualquier pueblo de la antigüedad y sobre todo a los romanos. Y entonces, ¿qué hacen los romanos con esto? Pues lo que han hecho siempre, lo roban. Esto me gusta, me lo quedo. Y se roban en la religión con todos sus dioses, imitan su manera de construir los templos, imitan su manera de esculpir a los dioses y a los atletas, imitan su teatro y representan su teatro en todos los territorios del imperio y se apropian, como han hecho muchos otros imperios a lo largo de la historia, de toda esta cultura griega. Pero para no quedar como simples copistas en la historia, se inventan otro mito que hace que ellos sean herederos de Grecia. Este mito también es muy interesante, lo cogen de la Eneida, que es una obra de Virgilio, en la que hay un personaje, Eneas, que es un personaje secundario, en el que al final de la guerra de Troya pierde y huye, ¿no? Es un griego que huye. Y lo que hacen los romanos es que a este Eneas, que es el griego que huye al final de la Ilíada, en esta huida lo llevan a Roma. En el momento en el que Rómulo ha declarado Roma ciudad refugio y vienen un montón de combatientes de guerra, aparece Eneas también. Y entonces Eneas se convierte como en uno de los primeros romanos de los que vienen todos los demás, por lo que Grecia es de alguna manera la herencia de Eneas a los romanos, y lo que se hereda no se roba. Los romanos no han robado la cultura griega, sino que la han heredado. Esta también es como otra gran característica de Roma, ¿no? Inventarse mentiras para justificar sus actitudes y sus robos. Y bueno, ya a partir de aquí, el Imperio Romano, como ustedes saben, se va a extender hasta la India, hasta Afganistán, pasando por las Islas Británicas. Va a ser como la primera idea de Europa unificada, y van a tener una serie de construcciones que los van a diferenciar mucho de los griegos, porque los griegos van a ser como artistas idealistas y los romanos van a ser más casi como ingenieros utilitarios. Van a construir grandes calzadas que van a ser el origen de la red de carreteras europea actual. Van a construir grandes puentes, grandes acueductos y grandes obras, como digo, de ingeniería que van a convertir a todas las ciudades del imperio en ciudades similares. Por eso digo que todos los ciudadanos romanos vivían en ciudades romanas, en ciudades que tenían más o menos el mismo trazado, los mismos puentes, las mismas obras de ingeniería, las mismas bibliotecas, los mismos baños y por lo tanto el mismo tipo de vida. Esto es importante porque, como les decía al principio, seguimos viviendo en ciudades bajo yugos imperialistas, ¿no? Y los imperios, ahora mismo el imperio yanqui o el imperio gringo, el que nos domina, tiene esta misma manera de actuar. Conquisto un territorio, convierto a los ciudadanos de ese territorio en ciudadanos del imperio y les meto mi cultura y mi manera de vivir por todos lados, ¿no? Listo, hasta aquí, que si no, no me ven el vídeo. Vean el documental de Meribir, ojeen si les interesa el PDF y luego hablamos, ¿vale? Muchas gracias.